¿Alguna vez habías visto un avión en forma de delfín? ¿Por qué este avión tenía 3 colas traseras y un fuselaje tan curvado y diferente a los demás aviones modernos? Bueno, eso es lo que descubrirás en el video de hoy, donde te contaré la historia del Lockheed Constellation, uno de los aviones de 4 hélices más elegantes jamás fabricados. A mediados de la década de 1930, Lockheed fue eclipsada por el líder de la industria, Douglas, ya que con su DC-3, este lideraba el mercado de los bimotores y además estaba trabajando en un avión de 4 motores, el DC-4E. La historia de Lockheed Constellation, o Connie, como tal vez se le conozca más, comenzó en 1937 con un trabajo de diseño llamado Modelo 44 Excalibur. En ese momento, los aviones de pasajeros todavía eran pequeños y la mayoría con solo 2 motores, como el Douglas DC-3, del cual ya tenemos un video en nuestro canal. Al avanzar la década de 1930, los fabricantes de aviones querían transportar más pasajeros y tener mejor alcance, y por eso consideraron desarrollar versiones cuatrimotores de sus aviones bimotores existentes. Douglas desarrolló el cuatrimotor DC-4, luego del popular DC-3, y Boeing estaba diseñando el 307 Stratoliner, que fue el primer avión de pasajeros presurizado del mundo. El 307 se utilizó en rutas transoceánicas y tenía una capacidad de entre 33 y 55 pasajeros. Del Boeing 307 solo se construyeron 10 unidades debido a su alto costo y la prioridad dada a los aviones militares durante la Segunda Guerra Mundial. En 1934, Lockheed comenzó a operar el modelo 10 Electra, el cual era un bimotor de corto alcance que competía con el Boeing 247 y el Douglas DC-1. El Electra fue un avión popular en su época y se fabricaron alrededor de 149 aviones. Lockheed quería hacer una versión de 4 motores de este modelo Electra y que tuviera un tamaño y diseño diferente a los aviones que fabricaban Boeing y Douglas para evitar la competencia con ellos. Es así como nace el modelo 44 Excalibur. Inicialmente propusieron el Excalibur a Pan Am, pero esta aerolínea estaba más interesada en adquirir el Boeing 307 Stratoliner. Lockheed le propuso este modelo a la aerolínea Transcontinental and Western Airlines, ya que tenían un historial de aceptar nuevos diseños. El diseñador de aviones de Lockheed, Clarence Leonard Johnson, más conocido como Kelly Johnson, con solo 23 años, solucionó un problema de estabilidad en el diseño del modelo 10 Electra y salvó todo el proyecto de este avión, de Lockheed. Su gran conocimiento en aerodinámica y de cómo incorporarlo en los diseños de aviones lo convirtió en una verdadera leyenda en el mundo de la aviación. Johnson se hizo famoso con diseños de aviones como el P-80 Shooting Star y el SR-71 Blackbird. En 1937 entró un nuevo accionista a la aerolínea TWA. Era nada más y menos que Howard Hughes, el famoso industrial, millonario, personalidad de Hollywood, piloto y gran fanático de la aviación que había tomado las riendas de la compañía. Hughes quería dejar su huella en la industria aérea y se reunió en su casa con varios miembros de la TWA y Lockheed, incluido Kelly Johnson. Hughes quería que Lockheed desarrollara el avión de pasajeros del futuro, que fuera muy rápido y con autonomía suficiente para viajar sin escalas de costa a costa de los Estados Unidos, transportando 44 pasajeros en una cabina presurizada. Esto excedía por un gran margen las características del diseño del modelo 44 Excalibur. Lockheed apostaría a renovar completamente el Excalibur para cumplir con las expectativas de Howard. El avión necesitaba motores más grandes y las alas serían similares a las del P-38 Lightning, que era el caza más rápido del momento. El nuevo diseño difería tanto del modelo 44 Excalibur original que necesitó otra designación y temporalmente se le llamó L-104 y luego modelo 49.
El resultado final de este proceso fue el primer modelo, Lockheed L-049 Constellation. El Lockheed Constellation inicialmente era un proyecto secreto porque Hughes quería que su aerolínea TWA obtuviera 40 de estos aviones. En 1940, incluso antes de que volara el primer prototipo, el L-049 tenía un precio que rondaba los $450,000. En 1940 se anunció al mundo la existencia del Lockheed Constellation. Pan Am ordenó 40, igualando el pedido de la TWA, y otras aerolíneas también hicieron pedidos más pequeños. El Lockheed Constellation tiene las siguientes características: longitud 35.41 metros, envergadura 38.46 metros, altura 7.54 metros, techo de vuelo 24.000 pies. La tripulación era variable, unos 5 o 6, el piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, navegante, operador de radio y asistente de vuelo. El Lockheed Constellation contaba con 4 motores radiales Wright R3350 Duplex Cyclone de 18 cilindros en doble estrella, de 3.250 caballos de fuerza cada uno. Contaba con un tren de aterrizaje triciclo retráctil, con mayor distancia al suelo por sus grandes hélices. También contaba con controles asistidos hidráulicamente. Esto significa que los controles de vuelo, como los alerones y el timón, se operaban mediante sistemas hidráulicos que proporcionaban asistencia a los pilotos para maniobrar la aeronave. El Constellation contaba con algunas características innovadoras para su época, como alta velocidad de crucero. El Constellation era un avión rápido y podía mantener velocidades de crucero más altas que la mayoría de sus contemporáneos, lo que reducía el tiempo de vuelo en rutas largas. El Constellation superó la velocidad del 307 Stratoliner de Boeing y del Douglas DC-4, con una velocidad de crucero de aproximadamente 550 km por hora. Alcance de vuelo extendido. Gracias a sus tanques de combustible de gran capacidad, el Constellation tenía un alcance de vuelo considerable, lo que lo convirtió en una opción ideal para rutas de largo recorrido. El alcance de vuelo es de unos 8.700 kilómetros. Presurización de la cabina. Esto permitía volar a altitudes más elevadas, lo que resultaba en un vuelo más suave y cómodo para los pasajeros. El Constellation fue el segundo avión del mundo con cabina presurizada. Recordemos que el primero fue el Boeing 307 Stratoliner. Cabina de pasajeros de lujo. El Constellation ofrecía una cabina de pasajeros lujosa y espaciosa en comparación con los aviones de la época, con asientos reclinables, iluminación regulable y un ambiente más cómodo para los viajeros. Con una capacidad de 62 a 95 pasajeros en configuración típica o 109 pasajeros en alta densidad. ¿Pero por qué este avión tiene 3 colas? En la década de 1930, muchos hangares de aeropuertos tenían techos bajos para que el avión pudiera ser estacionado y mantenido. Por eso, se optó por el diseño de 3 colas en lugar de una sola cola vertical más alta, que habría requerido hangares más grandes o modificaciones en las instalaciones. Lockheed ya había diseñado aviones con más de una cola o aleta, incluidos el modelo 10 Electra. El primer prototipo del Douglas DC-4, el DC-4E, también tenía 3 aletas de cola verticales por la misma razón. El esbelto y elegante fuselaje curvo del Lockheed Constellation lo hacían parecer casi un delfín o un pez. Esta semejanza se debe a la configuración de su cola, que se asemeja a las aletas de un delfín, y su fuselaje largo y elegante que recuerda la forma de un pez. Este particular diseño resultaba costoso de fabricar y fue reemplazado por la forma tubular de los fuselajes que usan aviones comerciales modernos. El tubo es más resistente a cambios de presurización y su producción es más rentable. Pero entonces, ¿por qué lo diseñaron así? Howard Hughes quería un avión de pasajeros más rápido y, al menos en algunas teorías de esa época, un diseño de sección transversal en constante variación podría ser un poco más eficiente. El Douglas DC-4E experimental
también presentó un fuselaje en forma de lágrima. El primer Constellation voló el 9 de enero de 1943, pero desafortunadamente la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial significó que la producción para TWA y Pan Am se transfiriera bajo orden gubernamental a la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos. La designación militar del avión fue C-69 y su función sería de largo alcance para transportar tropas y carga. Lockheed terminó construyendo solo 22 aviones C-69 antes del fin de la guerra y no todos lograron entrar en servicio. El C-69 Constellation tuvo una baja prioridad para los militares porque no representaba una mejoría revolucionaria en capacidades en comparación con las aeronaves militares ya en servicio como el Douglas C-54 Skymaster, que era básicamente un DC-4 militar. Este C-54 desempeñaba las mismas funciones a pesar de ser más lento y tener menos alcance. Después de la guerra, los aviones que estaban produciéndose como C-69 se completaron, pero como aviones de aerolínea civil. Los pedidos comenzaron a llegar y TWA todavía tenía prioridad como cliente de lanzamiento. Se desarrollaron varias versiones del Constellation y entre las más populares están L049 Constellation. Este fue el primer modelo de producción del Constellation, introducido en 1943. Fue utilizado principalmente en rutas comerciales de larga distancia y fue un avión icónico en la posguerra. L749 Constellation, una variante mejorada del L049 con un mayor alcance y capacidad de carga. Se produjeron tanto versiones civiles como militares de este modelo. L1049 Super Constellation o Super Connie. El Super Constellation fue una evolución del L749 con motores más potentes, un fuselaje más largo que podía acomodar entre 69 y 99 pasajeros, aire acondicionado, asientos reclinables. El L1649 Starliner, esta variante final del Constellation, presentaba una mayor eficiencia y capacidad de carga. Fue uno de los últimos modelos del Constellation antes de la transición a aviones a reacción. Entre las versiones militares más populares del Constellation encontramos C-69 y C-69A, C-121, EC-121 Warning Star, KC-121. Estas variantes militares del Lockheed Constellation desempeñaron papeles cruciales en diversas operaciones y misiones militares a lo largo de las décadas de 1940, 1950 y 1960, y algunas de ellas continuaron en servicio durante muchos años. Varias aerolíneas operaron el Constellation. En 1951, Avianca, la aerolínea colombiana, operó principalmente el Lockheed L749 Constellation, una variante mejorada del L649 Constellation con 6 unidades, y el Super Constellation L1049 con 4 unidades. La última versión salió de la línea de producción en 1958 y se produjeron un total de 856 aeronaves Lockheed Constellation de diversos modelos, incluido el transporte de pasajeros, militar y de carga, todos distinguidos por su triple estabilizador vertical de 3 colas y el fuselaje en forma de delfín. Durante la mayor parte de su existencia, el punto de venta del Lockheed Constellation fue su velocidad, pero con la llegada de aviones a reacción como el Boeing 707 y el Douglas DC-8, más rápidos y eficientes en términos de consumo de combustible, el Constellation, propulsado con motores a pistón, se volvió obsoleto. El último avión civil de Lockheed fue el L-1011 TriStar, un avión de pasajeros de gran alcance y tamaño que se introdujo en la década de 1970. Lockheed no ha fabricado más aviones civiles, pero ha tenido bastante éxito como fabricante de aviones militares. El Lockheed Constellation ya no se utiliza en operaciones comerciales regulares. Sin embargo, algunos Constellations se han conservado y restaurado como aviones históricos. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por la historia y legado del Lockheed Constellation.
No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más sobre el mundo de la aviación.